Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Libro y Yo. Soy Loreni Solano y otra vez les invito a compartir una entrega más conmigo de este espacio. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, para nosotros bastante acogedor. Es la biblioteca personal de una figura que estimamos, una persona que se ha ganado el corazón de la población dominicana a través de su trabajo en los medios de comunicación, pero también con sus escritos. Y es que se ha involucrado en el género de la poesía y ha plasmado en papel frases y poemas tan interesantes que a cualquiera le erizan el corazón o la piel. Hablamos que estamos en la biblioteca personal de Maribel Contreras, una mujer que nació en Monteplata, pero que ya es de toda la República Dominicana y que hoy en Mi Libro y Yo conocemos su historia y qué es lo que la motiva a ella a escribir esas poesías tan intensas y cuáles son sus fuentes de inspiración. Además de esto, estaremos analizando una obra anónima del siglo XVI, año 1554. Se lanza El Lazarillo de Tormes. ¿Cuál es la trama de esto? ¿Por qué se considera una de las primeras novelas picarescas de la época? Y que se dice que Don Quijote de la Mancha, que es otra de las novelas de la literatura universal más importantes, tiene mucha influencia de este Lazarillo de Tormes, que no tiene un autor definido, aunque también estaremos hablando de algunos que se les atribuye la autoría de esta obra. Hoy estaremos conociendo a Moisés Santana Castro, el Nobel del Día, con su cuento El Circo y conociendo cuál fue la motivación para escribirlo. Además, la biografía de un dominicano que se ha enmarcado en la historia de nuestro país. Una de las avenidas principales de la metrópolis de Santo Domingo lleva su nombre, Avenida José Núñez de Cáceres. ¿Quién fue esta figura para que se enmarque en una de las avenidas principales y su aporte a la sociedad dominicana en el siglo XVIII? Además, también estaremos viendo las figuras que leen y la adaptación al cine de la obra del día. Así que no se despeguen un instante, que hoy Mi Libro y Yo tiene mucho contenido para todos ustedes. Un día como hoy, 2 de agosto de 1942, nace en Lima, Perú, la escritora de origen chileno Isabel Allende, autora de bestsellers como La Casa de los Espíritus, Eva Luna, De Amor y de Sombra, entre otros. La tirada total de sus libros alcanza los 57 millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas a 35 idiomas. Para muchos, es considerada la escritora viva de lengua española más leída del mundo. Continuar con nosotros en Mi Libro y Yo, desde esta biblioteca personal de Maribel Contreras. Hoy elegimos una obra importante, una novela que data del siglo XVI, mediados del siglo XVI. Es El Lazarillo de Tormes, de quien no tenemos un autor designado específicamente, puesto que la persona que le escribió en esa época, del 1550-1554, que es cuando se conoce, no quiso firmarla. Y más adelante mencionaremos algunas de las causas del por qué. Pero precisamente
la historia la presenta y los expertos como la primera obra denominada del género picaresco. ¿Y qué es esto? Estamos hablando de unos personajes que era una especie de comedia porque nos hacía reír y al mismo tiempo presentaba elementos del realismo de la época, presentaba también el hecho de que estaba narrado en primera persona y lo que más llamaba la atención de este género era el pesimismo, porque aunque contaba una historia, lo estaba haciendo llanamente, pésimamente también. La historia de Lázaro de Tormes, que inicia él haciendo esta epístola, larga epístola, donde él está emitiendo una carta, él está redactando una carta larga que está dividida en 7 tratados, como vemos en la obra íntegra, y él empieza contándole a vuestra merced, que para nosotros y lo que han denominado los expertos, dicen que era dirigida a alguien de la iglesia, específicamente tal vez al obispo de la orden. El Lazarillo empezaba contando de su historia, de dónde y cómo nació, pues él había sido dado en primera instancia a un ciego, pero iniciaba mencionando de que el nombre o el sobrenombre de Tormes le proviene del río Tormes en Salamanca y de que su madre había quedado viuda a raíz de que su padre fue apresado. Luego esta se ligó con otra persona, un hombre de raza negra, y lo hace en un tanto despectivo la presentación de este hombre, ya que también le dio un hermanito mulato al que el Lazarillo mencionaba que cuando veía a su papá sin saber que era su papá se asustaba y le decía mami el coco, porque veía que el Lázaro era blanco, que su mamá era blanca y que el papá era negro, no lo reconocía, y el papá, que era en la obra denominado Zaide, se enojaba con su propio hijo por no reconocer que era su padre. Pero a fin de cuentas, el Lazarillo inicia contando su historia y mencionando de que su madre lo dio a luz en el río Tormes y que por eso adquiere el seudónimo, el sobrenombre de Lázaro de Tormes, siendo su apellido real González Pérez. Ahí inicia mencionando de que su madre, que era una buena persona, lo había tenido que dar a este ciego que vio que era una buena persona también, y decía que él podía darle una mejor vida a su hijo. Él, como un niño obediente a los 8 años, que fue cuando empezó su travesía, se va con este ciego que luego de decirle a su madre que se va a hacer responsable, le dice también que quede en buenas manos. Sale con él y cuando empiezan a lidiar juntos, se da cuenta de que el ciego es una persona muy, pero muy avara. No quiere dejarlo compartir nada. Si bebe algo, lo bebe para él y no le da a Lázaro. Si come por igual, lo tenía pasando hambre, en un término más llano, más coloquial. A esto, el Lazarillo aprendió a tener algunas mañas, puesto que su amo era ciego. Él podía ponerle una pajita o sorbete a la copa de su amo o a la botella, si fuera en caso, para poder absorber de la bebida, en que este caso era el vino que presentaban, y poder bebérselo sin que el ciego se diera cuenta, aunque no tardaba mucho para darse cuenta el ciego de que algo estaba pasando y le daba sus bofetadas o sus macanadas al Lazarillo. ¡Ay! Aprende. En esto fue pasando el tiempo en convivencia, el ciego no cambió su parecer con el Lázaro y al final Lázaro se vio en una oportunidad, iban a cruzar un río y en el cruce él aprovechó y le dijo de un salto, salte aquí, lo puso a saltar en contra y se golpeó la cabeza quedando atónito y no supo más del ciego, pues lo dejó ahí. Ponme bien derecho y salta tú primero. Sí, tío, ya verá qué bien se salta por aquí. ¡Ea! ¡Aviva! ¡Salte todo lo que pueda! Se fue el Lazarillo, encontró luego otro amo y así fue de amo en amo hasta tener 7. El 7º amo, que es al que nosotros le quisiéramos dar un poco más de preponderancia, viene a ser el arcipreste de Toledo, de la zona donde él vivía. Y este arcipreste, que tenía una situación especial, puesto que en el pueblo estaban hablando de que él tenía una concubina, y arcipreste no es nada más que lo que era un obispo en esa época, el que dirigía las parroquias, y decían que estaba en concubinato con una mujer.
Para el arcipreste, el Lazarillo vino a ser su tabla de salvación, pues lo ligó con la muchacha, lo casó con ella, le daba comida y se mudó frente a ellos, le hizo vivir de frente, lo que hizo pensar a la gente que tal vez no era cierto, pero según también la crítica experta de los analistas de esta obra, decían que el arcipreste lo que quería era tener a la mujer cerca, y las mañas y la gente seguían diciendo que ella entraba a la casa del obispo o de este sacerdote y que le hacía la cama y que se quedaba ahí y salía de noche. Y el Lazarillo optó por algo, porque había una situación dentro de esta novela que es muy interesante. Durante varios meses o años, el Lazarillo estuvo andando de amo en amo y cada uno lo ponía a pasar trabajo. Hubo uno con el que no duró 8 días porque era tan movido y se movía tanto que aunque pudiera darle comida, el Lazarillo era una persona holgazana. Él no quería trabajar, quería que le dieran la comida. Ajá. ¿Qué sabes hacer? Pues... nada, señor. Soy maestro en el ir tirando. Y denostaba dentro de esta novela la hipocresía de la época, viendo nosotros que él retrataba o dejaba ver lo que era la verdad, tanto del clero como de cualquier clase burguesa o semiburguesa de la época, viendo que sus amos, al tener algo con qué alimentarlo, preferían comérselo todo y dejarle los huesos, como fue el caso de su segundo amo, que se comía de todo, compraba de todo y le decía que se comiera los huesos, que eso para él era un manjar. A eso ya vemos que el Lazarillo fue adquiriendo mañas y cada vez las perfeccionaba más. Se volvió, como decíamos, una persona haragana, holgazana, no quería hacer nada más que esperar a que le dieran la comida, y en uno le tocó estar haciendo oficios con el clero, con un sacerdote, y en la misa lo que más esperaba era que hubiera un muerto. ¿Por qué? Porque decía que en los funerales siempre había comida y no había cosa más agradable para él que ir a un funeral o ir a ver a un enfermo y darle la extrema unción, y esa extrema unción él oraba para que Dios se lo llevara, porque sabía que si moría él iba a poder llenar su apetito. Su única intención y lo que más retrata esta novela es el hambre del Lazarillo de Tormes. Él lo que buscaba era alimentarse, y cuando llega al último de sus amos, el séptimo, que es el arcipreste o el sacerdote de alta jerarquía, que lo casa con esta muchacha y él ve esto con buenos ojos, y que luego de esto le pone una casa al frente para que puedan estar cerca. Él, cuando los que están a su alrededor quieren buscarlo y decirle: óyeme, tu mujer está viviendo con el arcipreste, tu mujer está en concubinato con él optó por una cosa. Él dijo: si yo estoy comiendo y si yo estoy tranquilo y estoy bien, a mi mujer que haga lo que quiera, que yo no le voy a dar mente a eso. Y se lo dijo: si usted me viene a hablar mal de ella, usted se espera, porque yo por esa mujer que amo, que quiero, me voy a la pelea con cualquiera. Así él evitaba que cualquier persona se acercara a hablarle mal de esa mujer pudorosa que él consideraba su esposa. Y así termina la historia de este Lazarillo de Tormes, que prefirió aguantar cualquier crítica o murmullos de la gente en vez de pasar hambre. Y esto es lo que retrata este autor anónimo, que se le ha dado a muchos la autoría por la cercanía que tenían a la iglesia en esa época. Siempre a los que se les dio la forma de que podían haber sido los autores eran personas ligadas al clero, y tal vez pudo haber sido cierto una denuncia de algún sacerdote o persona de menor rango dentro de la iglesia que quisiera retratar lo que estaba pasando en esa época. De hecho, este libro, Lazarillo de Tormes, llega en una época de la Inquisición, y esa Inquisición prohibió este libro, y lo prohibió a tal punto de que quemaron muchos de estos, y no fue hasta el siglo XIX que empezaron a resurgir nuevamente y a hacer sus publicaciones, puesto que las primeras o estaban escondidas o habían sido quemadas. Por eso nosotros en Mi Libro y Yo los queremos invitar a ustedes a ver lo que puedan aprovechar, a leer y a buscar esta obra y a documentarse de ella, porque realmente, siendo esta primera novela como denominada del género picaresco, vemos a un antihéroe. ¿No te da vergüenza? Búscate un buen amo. ¿Y dónde encontrar uno si Dios no lo cría? El Lazarillo no era una persona digna de admiración, sin embargo era digna de tenerle pena, puesto que sus amos abusaban de él, y
viendo también que en cada una de sus andanzas con sus amos, lo que él quería era solamente ser alimentado y que le llenaran el estómago, el sentirse feliz y en el cielo, era para él eso. Se dice también dentro del análisis internacional de los escritores y personas ligadas a la literatura, que el Lazarillo de Tormes fue uno de los puntos preliminares de que el Quijote de la Mancha se escribiera por Miguel de Cervantes, puesto que se escribió en 1554 y ya para 1616, que es cuando se publica el Quijote por Miguel de Cervantes, existía y ya el mismo Cervantes conocía de esta obra, de la cual tomó algunos argumentos por parte de sus personajes. Con esto los dejamos por el momento y viendo que no tenemos ningún autor al cual destacar, les queremos invitar, sí, a ver un reportaje especial que hemos hecho el día de hoy para ustedes de los autores más trascendentes de la historia de la literatura. Adelante. Víctor Hugo, Dante Alighieri, Jane Austen, Mario Benedetti, Fedor Dostoyevsky y muchos más figuran en una larga lista de los escritores más importantes de toda la historia de la humanidad. Pero hoy, mi libro y yo te presenta a los escritores más trascendentes de la historia en los géneros que desarrollaron y destacamos el por qué están en esta selecta lista. En primer lugar está William Shakespeare, un gran escritor, poeta y dramaturgo británico. Conocido en ocasiones como el Bardo de Avon, Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Sus obras más reconocidas son Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, entre otras. El segundo lugar lo ocupa el español Miguel de Cervantes. Es considerado una de las máximas figuras de la literatura española y universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia, se le ha dado el sobrenombre del Príncipe de los Ingenios. El tercer lugar lo tiene el estadounidense Edgar Allan Poe, poeta, crítico y periodista romántico, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. El cuarto lugar lo adquiere América Latina con el argentino Jorge Luis Borges, uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas, su obra fundamental en la literatura y en el pensamiento universal, y que ha sido objeto de minuciosos análisis y de múltiples interpretaciones, trasciende cualquier clasificación y excluye todo tipo de dogmatismo. Ciego desde los 55 años, personaje polémico con posturas políticas que le impidieron ganar el Premio Nobel de Literatura, al que fue candidato durante casi 30 años. Es tal vez entre los escritores de habla hispana quien ha aportado más notablemente a la literatura universal. Y nuestro quinto y último lugar lo ostenta el checoslovaco Franz Kafka. Su obra está considerada como una de las más influyentes de la literatura universal y está llena de temas y de arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, los conflictos entre padres e hijos, personajes en aventuras terroríficas, laberintos de burocracia y transformaciones místicas. Una de sus obras más destacadas es Metamorfosis.
Maribel Contreras se licenció en Comunicación Social en la Universidad OIM. Ha hecho cursos especiales de producción de televisión, redacción, guión y narrativa. En la actualidad cursa una maestría en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha trabajado como asistente de producción, libretista, productora y conductora de espacios de radio y televisión. Fue vicegobernadora del Aeropuerto Internacional de las Américas, vicegobernadora del Boulevard de la 27 de Febrero, y ha ejercido las relaciones públicas en instituciones públicas y proyectos privados. Ha ejercido la comunicación periodística desde El Nacional, colaboradora revista Galería, Última Hora columnista de opinión, y periódico Hoy, para el que editó el suplemento dominical Espectáculos Hoy y Fiesta, y coeditó el suplemento cultural Areíto. Investigadora musical y ensayista, su carrera como escritora empieza con la publicación de 2 de sus cuentos en la narrativa contemporánea de Monteplata. Luego publica su primer poemario, Mujer ante el espejo, un libro de entrevistas a escritores internacionales llamado Feria de Palabras, un segundo poemario, Hija de la Tormenta. Luego llegaron los relatos urbanos de La Chica de la Sarasota y los microrrelatos de La Flotadora. Maribel se constituyó en la primera mujer en presidir la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte, un hecho histórico que conmovió el país. Y para nosotros es un verdadero privilegio poder compartir esta entrega con todos ustedes, con nuestra persona del día, Maribel Contreras, dejándonos entrar a tu biblioteca personal y a tu hogar. Bienvenida, ¿cómo estás, Maribel? Ay, muy bien, Loreni. Feliz de estar aquí entre tus libros, tu comunicación, tu amor por la literatura y yo. Y compartiendo contigo la misma pasión, porque una persona que tiene demasiadas telas por donde cortar, nosotros tenemos que empezar del lado precisamente de la literatura. ¿Cómo te inicias tú en lo que es la poesía? Bueno, yo me inicié en la poesía leyendo poesía. Sí, ¿a quiénes leías tú? Muchísimos, pero vamos a empezar por el principio. Si me voy a Monteplata, ajá, ¿qué de dónde sale? Tu pueblo. A mi pueblo, yo recuerdo que empecé a escribir poesía cuando tenía algunos 13 años, por ahí, 13 o 14 años. Y luego ya de mi pasión literaria, los escritores o poetas que me influenciaron desde mi niñez o desde el principio en que empecé a leer, fue de República Dominicana, uno que yo lo considero entre los grandes, que es don Pedro Mir. Me gustó muchísimo Franklin Mieses Burgos. Me robó el corazón René del Risco y Bermúdez. Ajá. Soy furibunda defensora y lectora de Enriquillo Sánchez. Y en el ámbito internacional, 2 poetas fundamentales, o 3 o 4, o sea, es muy larga la lista, pero siempre tengo que mencionar a Mario Benedetti, tengo que mencionar a Pablo Neruda y tengo que mencionar a Federico García Lorca. Interesante. La primera presentación de tus obras fue La Mujer ante el Espejo, ¿verdad? Cuéntanos de esto, porque yo me quedé maravillada con estos poemas que tú tenías ahí. Yo decía, pero caramba, cuando Maribel sacó esto, yo no sé en qué ella estaba pensando. ¿En qué tú estabas pensando? ¿En qué tú te inspiraste cuando escribiste Mujer ante el Espejo? Bueno, Mujer ante el Espejo es uno de mis mejores proyectos, porque nació de una sencilla idea. Siempre cuento que estaba en Monteplata, en la casa de mi hermano y compañero de faena literaria y de faena periodística, Edgar Reyes. Estaban Edgar y Altagracia recién casados y amanecíamos nosotros prácticamente hablando. El caso es que yo me tuve que quedar en su casa, hubo un apagón. Ellos, por supuesto, me pusieron a dormir en un colchón lleno de aire, y como se fue la luz, no sé, pero eso se desinfló. Y fue una noche terrible. Y de ahí entonces, esa noche, dentro del calor, los mosquitos, y digo yo, como que me llegó por primera vez, dije, pero yo debería como ya publicar algo. Ajá. Se me ocurrió ahí. Entonces pensé, bueno, si yo voy a publicar algo, yo lo que tengo que hacer es elegir los poemas de tal y tal manera. ¿Qué tal sería
algo que tuviera que ver con la mujer. Entonces digo yo, influenciada por Pablo Neruda, digo yo, 20 poemas de mujer y una canción desesperada. Por supuesto me encontré con Tomás Castro que después que me salvó y me dijo, no te relaciones a Neruda para empezar porque te vas a... Y nada, lo que hice con Mujer ante el espejo es lo que hago con la mayoría de los poemas. Soy una escritora consuetudinaria, apasionada y constante. Entonces lo que yo he hecho cada vez que voy a publicar un libro de poesía es simplemente ir a todo lo que he escrito y buscar ahí poemas que sean afines con un tema. Interesante. Con un tema de los que son mis temas. Entonces Mujer ante el espejo, yo lo que hice fue empezar a recorrer todas mis mascotas, que son muchas. Que casi siempre con mascotas que empiezan los escritores. Sí, muchas mascotas. Bueno, empecé con un cuaderno. En Monteplata empecé con cuaderno, pero ya... Cuando digo mascotas es de todo, de todos los tamaños, de todos los colores, de texturas. todos los tipos. A veces no son necesariamente para literatura, sino para notas, y donde quiera que yo tengo poemas en agendas, escribo poemas en papelitos, en servilletas no, porque la tinta se derrama. Y lo que hago es eso, seleccionar dentro de todo lo que hay, lo que tienen que ver con eso que yo quiero comunicar. ¿Tú tienes alguna hora que la inspiración te surja o donde te surgió tú empiezas a escribir? ¿O tú dedicas, como existe, por ejemplo, en la pintura, el artista plástico casi siempre tiene sus horas para pintar, el que... Mira, es que la poesía no es así. No. La poesía no es así, la poesía no se estructura, de que esta noche voy a escribir un poema. No. ¿Cómo te surge? ¿Cómo lo tú puedes escribir poemas durante todo el día. Depende de lo que tú sientas en un momento determinado, de la necesidad de volcar un sentimiento, una emoción. Entonces, simplemente hay un momento en que tú no puedes hacer otra cosa que no sea escribir. Hay un día que tú estás en un lugar y tú estás tan fascinada que escribes un poema a un río o a una casita, pero hay otro día que tú eres un volcán y empiezas a escribir y de repente tú has escrito 10 o 12 poemas. Aunque al final de esos 12 poemas tú solo elijas publicar uno. Por ejemplo, a veces yo tengo un tema y empiezo y hago uno, no me gusta, le paso una raya así, empiezo a escribir otro con el mismo tema, no me gusta, sigo. Y quizá al séptimo o octavo intento de tratar el tema, de abordarlo de distinta manera, de repente yo sienta, este es. O sea, que me parece que pasó lo mismo también con Hija de la Tormenta y El Silencio de Abril, que es una de las producciones más recientes tuyas. Pero Hija de la Tormenta, analízame un poquito, porque yo iba a decir, yo tengo que preguntar a la autora si ella me deja sacarle una copia y pegarla en algún sitio. De verdad que hay poemas ahí que son bastante intensos. Cuéntanos de este y tu inspiración con estos poemas. Bueno, la intensidad es propia de cada momento. Si algo tiene mi poesía, que es una poesía sincera, es una poesía que tiene que ver con... Y a veces muy llana también, veo que como que lo tira así, no importa que... Mira, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a mucho rebuscamiento en el lenguaje. Ajá. Entonces, a veces sacrificamos la belleza de las palabras para, de alguna manera, sacrificando lo que yo creo que es principal y primordial en la poesía, que es el contenido, claro, el fondo, el sentido. Y yo creo que se pueden decir grandes cosas con las palabras que utilizamos todos los días, porque al final la comunicación diaria, tú no la buscas en el diccionario. Tú comunicas con las palabras con las que tú te manejas, sencilla lo y que llana. tú tienes que decir. Entonces yo prefiero ese lenguaje. Neruda no escribió con palabras rebuscadas. Mario Benedetti no hizo su poesía con palabras rebuscadas. Tú no tienes que buscar un diccionario para leer a Franklin Mieses Burgos o a Enriquillo o a Pedro Mil. O sea, yo creo que no quiero dimensionarme, pero yo creo que la mejor literatura, la mejor poesía está escrita en palabras que todo el mundo puede entender. Notó sin aviso que no pertenecía a este sistema. Abrió los brazos y sin decir adiós se dejó llevar. Claro. Puede entender su fondo porque ya sabe cómo llegarle a la grafía. Claro. Y tú sabes que precisamente en El Silencio de Abril, yo quisiera saber, ¿hay alguien que te inspiró, pasó, perdiste a alguien, te sentiste como esto? Porque esta compilación de que nos vamos a alguien que se ha ido y que lo seguimos extrañando, que no sabemos enfrentar el duelo, ¿te pasó algo similar que eso te dio paso a escribir estos poemas? Bueno,
El silencio de abril es un volcán que tiene que ver con una realidad que de alguna manera casi el país entero vivió conmigo, que fue la muerte de mi hermana. Mi hermana tuvo un accidente inesperado, duró 7 días en intensivo. Y esos 7 días yo entré con ella al hospital y salí con ella cuando falleció. Y entre el impacto, el dolor, la espera, la angustia, después ya el hecho real de que se fue, el dolor, la no aceptación, la imposibilidad de seguir viviendo en un mundo donde ella ya no estaba. Y esa es una poesía sencilla. No, yo lo escribía porque la tenía que escribir, porque si en todo ese proceso que me duró 2 años y pico, si no hubiera podido escribir, yo creo que no estaría aquí. Claro. Entonces, cuando decido publicar El silencio de abril, es cuando de alguna manera ese proceso ha quedado plasmado. Ese proceso ya lo podía de alguna manera, así, pequeñita, abordar desde fuera, porque al final uno como que nunca se recupera de ese tipo de pérdidas. Pero leerlo a mí misma me reconforta, y yo creo que también es un libro que puede dar respuesta, porque el hombre, nosotros no hemos podido, el ser humano no ha podido manejar todavía el tema de la muerte y lo que eso nos provoca de ansiedad, de inseguridad, de asumir la vida de otra manera. O sea, son muchas cosas, son muchas las lecciones que la muerte tiene que darnos. Son muchos los libros que se han escrito, muchos los procesos, mucho lo que los psicólogos, parapsicólogos y los científicos quieren intentar ayudar al ser humano a asumir lo que pasa tras la pérdida de un ser amado. Una cosa antes de despedirnos, Maribel, y viendo que todos tus libros, en tus dedicatorias, tú pones una figura, tú pones varias, pero hay una que siempre está, y es el profesor Jackie Núñez del Risco. ¿Cómo tú definirías esa relación que hay entre tú y él y lo que te ha inspirado? Bueno, ya tú me la pusiste difícil. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué es un maestro? Un maestro es alguien que te guía, es alguien que te enseña, es alguien que de alguna manera deja de ser para que tú seas, porque creo que es la tarea más... Todo el mundo guarda celosamente lo que sabe y no quiere que los otros sepan. Claro, para que no lo opaquen. Eso, para que no lo opaquen. Jackie me dio a mí un seguimiento increíble, me enseñó, o sea, todas las cosas que yo había cultivado desde Monte Plata, porque yo siempre me gustó leer, siempre, o sea, fue una condición que yo traje. Uchi me asimila, me lleva, y Jackie me coge y me pule sobre todo eso, y es como un poquito difícil porque él me dio tanto, o sea, su punto de vista, cada vez que Jackie estaba hablando un maestro, cada vez que viajábamos, cada vez que salía un libro nuevo, que salía un artista nuevo, Jackie siempre fue un hombre de visión, siempre fue un artista de novedades, nunca se quedó en el pasado. Por eso tenía tanto éxito en la televisión y por eso lograba conectar con tantas personas de generaciones diferentes. Entonces, yo creo que salvo, no conozco a nadie que se haya alegrado tanto de cada uno de mis logros como Jackie. Siempre estuvo ahí. En el Boulevard, cuando presenté Mujer ante el espejo, cuando le dije, Jackie, voy a presentarme un poemario, tú estás loca, empezó diciendo. Y al final, junto con José Rafael La Antigua, hizo la presentación del libro. Mira qué interesante. Y siempre estuvo ahí en Acroarte, el primero que celebró. ¿Tú entiendes? O sea que todavía yo voy a su casa y le cuento al oído cómo va mi vida y qué voy haciendo. Y todavía sigo sintiendo esa
esa alegría y ese orgullo, y eso es algo que uno no puede olvidar. Una buena alumna de su maestro. De verdad que sí, Maribel, nos llenas de mucha satisfacción, nos llenas de mucho orgullo. Y yo te lo digo a modo personal porque te he tratado y te conozco y sé el gran ser humano que eres y que la gente que está a tu alrededor lo sabe. Sabemos lo que vales y te deseamos lo mejor de lo mejor en cada una de las puestas en circulación, en cada proyecto. Sabes que cuentas con este equipo que te quiere y te admira muchísimo. Gracias. Y que de verdad nos sentimos privilegiados de poder compartir en tu biblioteca personal, viendo tus colecciones, viendo lo que a ti te apasiona y poder emitirle al público dominicano este mensaje a través de tu espacio. Gracias de verdad. Te lo manifestamos aquí y éxito, Maribel. A ustedes no se muevan, que nosotros seguimos con mucho más de aquí, de este lugar especial, desde la biblioteca personal de Maribel Contreras en Mi Libro y Yo. Bye, bye. Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo. Como decíamos en el bloque anterior, compartiendo en la biblioteca personal de nuestra amiga Maribel Contreras, que nos ha permitido entrar en este espacio. Y hoy queremos destacar a una figura dominicana que nació en 1772, un periodista, escritor y político, un hombre que antes de que Juan Pablo Duarte y los trinitarios hicieran la guerra independentista, él asumió también proclamar la independencia a través de los medios de comunicación que ejercía. Él es José Núñez de Cáceres y hoy lo conocemos aquí en Mi Libro y Yo. José Núñez de Cáceres Albor nació en Santo Domingo, ciudad colonial, el 14 de marzo de 1772. Fue un escritor y político dominicano, el primero en proclamar la independencia del territorio que hoy se conoce como República Dominicana y el primero en utilizar la literatura como arma de denuncia social y política en el país. También tuvo un papel importante como escritor y profesor. En 1795 fue profesor en la Universidad Santo Tomás de Aquino. El claustro de rectores lo eligió como el primer director del instituto y se acordó que su retrato, costeado por el gremio, se colocaría en la sala de conferencia. José Núñez de Cáceres fundó el 15 de abril de 1821 en Santo Domingo los periódicos El Telégrafo de Santo Domingo y El Duende, considerado como los periódicos nacionales dominicanos. A través del Duende, Núñez de Cáceres fue lanzado como un fabulista, ya que aquí se publicaron 9 de sus fábulas. También fundó el periódico El Relámpago. Y ya sabemos quién fue exactamente José Núñez de Cáceres. Así que cuando ustedes estén transitando por la avenida Núñez de Cáceres en Santo Domingo, en la parte central, se darán cuenta o recordarán quién fue esta figura, tanto en las letras como en el periodismo de la República Dominicana, antes de ser proclamada como tal en 1844 por Juan Pablo Duarte y los Trinitarios. Y ahora queremos presentar otra figura, un joven, nuestros nobles escritores de Mi Libro y Yo. Hoy conocemos a Moisés Santana Castro, un jovencito de Santo Domingo que ya es merecedor del premio Jaime Colson en Puerto Plata por el cuento El Circo. Él nos invita a su casa a conocerlo y vamos a ver por qué ha sido seleccionado por nuestro equipo para considerarse un Nobel de la literatura. Adelante. Bueno, El Circo es un proyecto de mucho tiempo en mi vida porque es mucho de los géneros que me gusta, la fantasía, la ciencia ficción sobre todo. Y yo empecé a escribir cuentos que tenían que ver con una crítica social, una crítica a cómo va la humanidad, el abuso que ha cometido la humanidad con la tierra, con otras especies, con su propia especie. De repente vi que tenía toda una colección de cuentos de esa línea y decidí como engranar unos con otros, y de ahí surgió la idea del circo, con un título original en inglés, alusivo a la película The Truman Show. El libro se llamaba originalmente The Human Show, el show humano, el espectáculo humano, y de ahí surgió la idea de llamarlo El Circo y de que fuera por esa línea de la crítica social de hacia dónde va la humanidad.
Escribí poesía en mis inicios, cuando comencé a querer escribir. Todo me salía en forma de poesía, con ese vuelo poético, que todos escribimos pensamientos, como se dice, pero luego fui definiéndome todo a partir de la lectura, del análisis, de leer otros géneros. Fui descubriendo que lo mío es el cuento, principalmente como género. La necesidad de decir cosas, de filosofar si se quiere, pero al mismo tiempo de dejar algún mensaje, de dejar algo a futuras generaciones. Todos tenemos ese deseo quizá demasiado ambicioso, pero que nos inicia, ¿verdad? Que no se desanimen, eso es lo primero. Que sepan que en algún momento lo que tú escribes ahora se va a escuchar, se va a conocer, y que leas mucho, lean con interés, lean con pasión, lean para vivir simplemente lo que ustedes quieran, pero lean. Nadie comienza a escribir desde cero. Para escribir y para escribir bien, debes leer mucho. Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo. Y no hay una cosa que nos llene de más satisfacción que saber que ustedes nos siguen y que hay personas que se identifican tanto con este proyecto que también se unen a hacernos recomendaciones de cuáles son las obras literarias que debemos leer. Por eso ahora queremos presentarles a nuestras figuras que leen. En estos momentos estoy leyendo el libro La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. La novela latinoamericana del escritor Carlos Fuentes, el cual él expresa ahí el cambio o la evolución que ha tomado las novelas latinoamericanas. Me marcó significativamente el libro Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Este libro lo leí hace aproximadamente unos 14 años y debo decirles que gracias a ese libro y por supuesto a Dios, yo tuve mi primer hijo. Ese libro me ayudó bastante, llamado Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Especialmente me ha marcado significativamente a mí ha sido el libro El Príncipe de Maquiavelo, ya que representa lo que es el día a día y el diario vivir y muchas facetas, el cual nos ayuda a nosotros como seres humanos a convivir en el mundo tan distinto y tan distante como es la realidad que vivimos la vida hoy en día. Mira, yo recomiendo leer, por ejemplo, Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, el cual es una novela que realmente llena de conmoción y realmente te lleva a otro mundo, a otra dimensión, es decir, ya que es un escritor también muy dócil, un escritor que representa la dignidad de la escritura y también representa lo que es la humildad en la escritura en estos tiempos tan distantes también, donde la vida nos vende una idea de cosas fáciles y otras cosas. García Márquez nos plantea una realidad distinta en esta novela, tratando siempre de darle un mensaje distinto cada vez que escribe un libro diferente. Bueno, definitivamente creo que para esa juventud que hoy día está tan apegada a la tecnología, a un celular, a un iPad, a un dispositivo, ese mismo autor, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, todas sus obras son obras de fácil digerir y le aporta mucho, sobre todo a esa juventud que necesita orientación. Yo lo recomiendo. Mira, la lectura es muy importante. Ya hemos visto cómo países desarrollados han alcanzado a su máximo esplendor un desarrollo en todos los ámbitos, en salud, en educación, en los ámbitos de vida. Creo que la sociedad que no le está condenada a vivir siempre en la esclavitud,
y es necesario sobre todo que la juventud lea. Si vemos nuestros antecesores, había un amplio sector que leía, mucha gente que leía. Entonces, juventud, vamos a leer. Gracias a estas figuras que, como siempre, nos dejan entrar en sus espacios personales y nos abren las puertas para decirnos a nosotros y a ustedes esos libros que les han cambiado la vida. Y hoy, en Mi Libro y Yo, estuvimos analizando la obra anónima del Lazarillo de Tormes, pero encontramos que hay una adaptación que fue llevada al cine en 1959, dirigida por César Fernández Sardavín. Esta producción cinematográfica narraba la misma historia del Lazarillo de Tormes, pero solamente en su infancia. Cuenta con 106 minutos y nosotros lo resumimos en unos segundos para dejarles ver a ustedes cuáles fueron las situaciones que pasó Lázaro en esa infancia de él, cambiando de amo en amo para poder conseguir el pan nuestro de cada día. Adelante. A cualquiera no se lo encomendaría, pero a vos no tengo reparo. Pues yo me comprometo a hacer cenar con ella de un golpe un copo de lana. Y yo con mis dientes, un pan de 4 libras. Bueno, en un criado. Se deben saber las plaquetas del amo, no solo para callarlas, sino para taparlas. Y esta era la vida de Lázaro de Tormes, o el Lazarillo de Tormes, como se conoce popularmente, que invitamos a ustedes a leer esta fabulosa novela que tiene sus segundas y terceras partes, pero que distan mucho de la primera, que no sabemos de quién fue, pero que nos sigue encantando. Con esto nos despedimos el día de hoy de este espacio y esperamos encontrarnos la próxima semana para darles a ustedes mucho más información y contenido de Mi Libro y Yo. Hasta luego.